Casi una veintena de conflictos armados siguen abiertos ante el olvido de la comunidad internacional. Varias guerras mantienen en vilo a distintos territorios en África y Asia. Los números de muertes anuales se cuentan por millares. Grupos de derechos humanos alertan sobre las catástrofes que reinan en esos escenarios. Según datos recogidos por la Escola de Cultura de Pau de Cataluña, existen 18 conflictos armados graves o de alta intensidad abiertos en el mundo. Ya lo escuchaban ustedes, según datos recogidos por la Escola de Pau de Cataluña, existen 18 guerras importantes activas en el mundo. Una de esas guerras es Ucrania. Allí la guerra comenzó en febrero de 2014 con combates en varios territorios. Sin embargo, solo ha recibido atención mediática masiva con la reciente invasión rusa iniciada el 24 de febrero y que podría terminar o en algún tipo de acuerdo negociado entre Rusia y Ucrania o desembocar en la Tercera Guerra Mundial con las principales potencias nucleares implicadas. Nunca imaginé que podría llegar a decir esto. Es innegable la relevancia de la invasión rusa, que está provocando muertes, violaciones de derechos humanos, la destrucción de un país, millones de refugiados que huyen de la guerra y que parece va a provocar una crisis económica en toda Europa que amenaza con ensañarse con los trabajadores y que podría llevarnos nada menos que a una catástrofe nuclear. Pero lo que llama la atención es que algunos nos quieren explicar la guerra como si fuéramos niños pequeños, como si el problema principal fuera que un ser perverso, Putin, hasta hace nada amigo entrañable de José María Aznar y referente político de Abascal, ha terminado de enloquecer, y que la guerra se explica como una lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, donde ni el control de los recursos estratégicos ni los intereses económicos y geopolíticos aportan nada para entender lo que está pasando. Vamos a hacer la prueba del algodón. Si el problema de esta guerra es la lucha del bien contra el mal, entonces ¿qué pasa con las otras 17 guerras? ¿Qué pasa con Camerún? ¿Qué pasa con Etiopía, con Mali, Mozambique, Lago Chad, el Sahel, República Centroafricana? ¿Qué pasa con la República Democrática del Congo, Uganda, Somalia, Darfur, Sudán del Sur, Afganistán, Myanmar, Irak, Siria, Yemen? ¿Les suenan todas las guerras que acabo de mencionar? ¿A qué no? Fíjense que ni siquiera he mencionado la ocupación de Palestina. Ya se sabe que los israelíes tratan a los palestinos mucho mejor que Putin a los ucranianos. Tampoco he mencionado a los saharauis, con los que España tenía un compromiso y a los que la ONU reconoció su derecho de autodeterminación. Sin embargo, ya se sabe, la democracia marroquí trata de maravilla a los saharauis. Pero si esto es un problema de las fuerzas del bien contra el mal, ¿por qué no enviamos armas a los saharauis y a los palestinos? ¿Por qué se celebra la Supercopa de España en Arabia Saudí si este país bombardea a los yemeníes? ¿No es lo mismo un niño bombardeado de piel morena que un niño bombardeado rubio y de ojos azules? Pregúntenselo. O mejor todavía, no me hagan ni caso. Cualquiera que se haga preguntas es un comunista de mierda amigo de Putin. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base vamos a hablar de todas esas guerras olvidadas que asolan el mundo, además de Ucrania. Vamos a hablar de refugiados y lo haremos, como siempre, con Sara Serrano al mando de La Base de Datos. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes. Analizaremos lo que dicen, lo que dijeron y el lenguaje que utilizan los medios de comunicación con nuestro filólogo, Manu Levín. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, un día más. En la mesa de análisis nos acompaña Esther Rebollo, es adjunta a la dirección del Diario Público y tiene muchísima experiencia como corresponsal, como enviada especial en política internacional. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Y además vamos a conectar con Kiev, con Jairo Vargas, enviado especial de Público en Ucrania. Vamos a conectar también con Senegal, con María Rodríguez, la corresponsal de EFE en el conflicto del Sahel. Vamos a conectar con Haití para hablar con Orlando Barría y hablaremos con Xavi Aldecoa, corresponsal en África de La Vanguardia. Y para terminar, con Julián Macías, da Tomata Relato. Arrancamos, Lolo. La Base de Datos. Danos los datos, Serrano.
Pues hoy quería hacer un repaso de algunas de esas 18 guerras importantes que comentabas en tu editorial inicial y que están ahora mismo fuera del foco mediático. En Camerún hay una guerra abierta entre el ejército y grupos armados secesionistas desde 2017. El resultado son más de 6.000 muertos, casi 700.000 desplazados y millones de civiles atrapados en el país. El conflicto número 2 ocurre en Etiopía. En Etiopía hay una guerra entre el gobierno y el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray. Este conflicto ha causado millares de muertos y de desplazamientos de civiles y una crisis humanitaria que se produce a gran escala. Es muy importante destacar que esta región fronteriza de Eritrea es un emplazamiento estratégico en el Cuerno de África. Así es, seguimos con África. En Mali, los enfrentamientos entre grupos yihadistas, milicias de distintas etnias y el ejército han provocado al menos 25.000 muertes y casi 2,5 millones de desplazamientos forzosos. Número 4. El norte de Mozambique sufre desde finales de 2017 una guerra protagonizada también por una organización armada yihadista. Atención, los desplazados de este conflicto relatan escenas terribles, decapitaciones, pueblos arrasados a manos de los yihadistas, ejecuciones extrajudiciales y bombardeos indiscriminados por parte de militares y por parte de mercenarios. Pero síguenos contando de África, Sara. Sí, guerra número 5. En Nigeria, la secta islamista Boko Haram reclama el establecimiento de un Estado. La Escuela de Cultura de Pau, que citabas antes en tu editorial, Pablo, ha alertado de violaciones generalizadas de los derechos humanos, entre ellas masacres de civiles, mutilación y secuestro de menores y violencia sexual contra ellos. Más África. Número 6. En la región occidental del Sahel se combinan las redes de criminalidad fronteriza con la presencia de grupos yihadistas y otros grupos armados. Ya son 1,7 millones de desplazados. Número 7. La República Centroafricana está en guerra desde 2013. Como consecuencia, 2,8 millones de personas, 1,3 millones de niños y niñas, necesitan ayuda humanitaria actualmente. Precisamente de este conflicto vamos a hablar con Xavier Aldecoa más adelante. Más países, más guerras. Guerra número 8. En la República Democrática del Congo, el control y el expolio de los recursos naturales ha contribuido a perpetuar un conflicto y la presencia de fuerzas armadas extranjeras. Las víctimas del genocidio congoleño superan los 5 millones de personas. 5 millones. El holocausto nazi fueron 7 millones de judíos, 5 millones de seres humanos. Guerra número 9. En Somalia, las luchas de poder dentro de la coalición de gobierno han provocado la destrucción del país y la muerte de más de 300.000 personas desde 1991. Y en Sudán, el conflicto de Darfur enfrenta a grupos insurgentes y a fuerzas armadas apoyadas por milicias árabes. Según Naciones Unidas, más de 300.000 personas han muerto y se habla de un posible genocidio en la región. Otra guerra por el control de recursos naturales estratégicos. Vamos con guerra número 11. Afganistán es otro país en conflicto armado constante. Actualmente está bajo el control talibán y en conflicto con el Frente de Resistencia Nacional. Precisamente hace unos días se viralizó, yo lo compartí en mis redes sociales, una intervención de la eurodiputada irlandesa Claire Daly sobre la nula atención que ha recibido la crisis humanitaria en Afganistán desde que los Estados Unidos decidieron dejar a los afganos allí a su suerte. ¿Qué más tenemos? Pues seguimos, guerra número 12. En Myanmar, los militares dieron un golpe de Estado en 2021. Desde entonces, el número de desplazados internos ha superado ya el 500.000 de personas. Guerra número 13. El territorio iraquí, que es otro escenario de violencia cronificada. En diciembre de 2021 concluyó la misión de Estados Unidos, pero el país sigue en el listado de lugares que sufren conflictos violentos graves. Irak, otro ejemplo de las intervenciones militares democratizantes y exitosas por parte de los Estados Unidos. ¿Hay más guerras todavía, Sara? Pues sí, guerra número 14. En Siria los datos de la guerra son devastadores. Hay 5,6 millones de refugiados, 6,7 millones de desplazados internos y más de 13 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria. Guerra número 15. Yemen es también un escenario de grave crisis humanitaria provocada por la guerra. Desde marzo de 2015, Arabia Saudí y Emiratos Árabes bombardean la población civil del país. Nuestro amigo Arabia Saudí. Solo en la primera mitad de 2021 España vendió armas a Arabia Saudí por valor de más de 55 millones de euros. Aquí, sin embargo, no opera el derecho a la defensa, la autodefensa de la población yemení. A los yemeníes no les mandamos armas para que se defiendan. Más guerras. Guerra número 16. Otro conflicto que se ha endurecido además en el último año y que es sistemáticamente silenciado por los medios de comunicación españoles es la guerra entre Sáhara y Marruecos. La última vez que esta guerra generó algo de atención mediática fue cuando Marruecos consiguió que le sirvieran en bandeja de plata la cabeza de la ministra de Exteriores de nuestro país, Arantxa González Laya, simplemente porque facilitó que se diese asistencia sanitaria en España a un líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que tiene nacionalidad española.
Sin embargo, nunca se habla del Sáhara para hablar ni de las claves del conflicto ni de la responsabilidad española en él. Pero no solo existe un doble rasero a la hora de cubrir mediáticamente los conflictos, también existe una doble vara de medir a la hora de acoger a las personas que huyen de ellos. La misma derecha y ultraderecha que niegan el derecho de asilo a las personas que provienen de África y Oriente Medio, ahora dicen que los que vienen de Ucrania, a esos les parece muy bien. Refugiados sí, pero solamente si eres blanco. Así es, vamos a escuchar precisamente sobre esto unas declaraciones de Monasterio y de Abascal. Creemos que no se pueden seguir abriendo centros de menas, que al final lo que provocan es un efecto llamada. Un efecto llamada cada vez viene más. Tenemos cada año, sucesivos años, con un aumento de migración ilegal de un 200%. Porque estos sí son refugiados de guerra. Esos, mujeres, niños y ancianos, sí deben ser acogidos en Europa. Cualquiera puede entender ahora perfectamente cuál es la diferencia entre esos flujos de refugiados que hay ahora y las invasiones de jóvenes varones en edad militar y de origen musulmán que se han lanzado contra distintas fronteras de Europa en un intento de desestabilizarla y de colonizarla. Los que hablaban son los aliados del Partido Popular que gobiernan en Castilla y León y que aspiran a gobernar todo el país. Muchas gracias, Sara. Pero si ayudáis a los que vienen, quizá vengan más. Podéis tener un efecto llamada, ¿no? El efecto llamada lo hace la Unión Europea vendiendo armas a Siria. No olvidemos que esa gente que sacamos del agua están huyendo de una guerra. ¿Qué dice la prensa, Manu? Pues muchas cosas y la sobre prensa algunas cosas. Y la tele. La prensa y la tele, muchas cosas sobre algunas guerras y muchas menos sobre otras. Mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, como os podréis imaginar, hay enormes diferencias en el tratamiento mediático de la guerra en Ucrania respecto al que se hace de otras guerras y conflictos armados que se están librando también en estos momentos en otros lugares del mundo. Diferencias que son cuantitativas, es decir, en cuánta atención, cuánto tiempo y espacio se les dedica, pero que también son cualitativas, en los enfoques, en los marcos y en el lenguaje que se emplea para referirse a cada guerra y a sus consecuencias. Atentos, seguidores de la base, hoy análisis cuantitativo y cualitativo del tratamiento mediático de las distintas guerras abiertas en el mundo. Adelante, Manu. Bueno, el primer ejercicio que vamos a hacer es analizar cuántas menciones se han hecho a cada guerra en la televisión pública en los últimos años, desde 2014. Este no es un análisis exhaustivo, digamos, ni definitivo, porque para ello seguramente habría que hacer un estudio un poco más fino, acotando más los periodos objeto de examen, pero puede servir para hacerse una idea más que aproximada de la atención mediática que merece cada conflicto. Fijaos, Ucrania, 5.364 menciones. Palestina, 542 menciones. Yemen, 430. Sáhara, 398. Sudán, 240. Y probemos ahora a especificar un poco más, introduciendo la palabra guerra o conflicto. Menciones a la guerra o conflicto en Ucrania, 557 menciones. Guerra o conflicto en Yemen, 85 menciones. Guerra o conflicto en Sudán, 15 menciones. 557 menciones a la guerra en Ucrania por solo 85 a la guerra de Yemen, a pesar de que por cada víctima mortal que hay en Ucrania hay unas 100 en Yemen. Va quedando claro. ¿Qué más tenemos? Otra diferencia muy clara en el tratamiento mediático, entrando ya en un análisis más cualitativo, es cómo se nombra en los medios de comunicación a los grupos armados ajenos a los ejércitos profesionales que resisten los ataques y la ocupación de sus territorios. A los que resisten en Ucrania se les suele llamar milicianos o sobre todo resistentes, la resistencia civil ucraniana. Escuchamos la cadena SER. Estamos en uno de los últimos checkpoints de acceso desde el norte de la ciudad de Kiev hacia el centro. Aquí milicianos se han organizado con ruedas, con trozos de metal, con sacos de tierra, incluso con viejos coches cruzados en la carretera para que no puedan acceder al interior de la ciudad. Es la última resistencia civil para intentar que los rusos no accedan a la capital ucraniana. Resistencia civil. Veamos ahora cómo se nombra, por ejemplo, a los grupos armados que resisten en Siria. Pieza de Euronews. Las fuerzas rebeldes sirias amenazan con romper esta última tregua si las tropas del régimen y sus aliados no cesan los enfrentamientos. Es decir, mientras los ucranianos son resistentes, los sirios son rebeldes. ¿Y a los palestinos cómo se les llama? Pieza de Libertad Digital. Por ese agujero excavado en el baño de la celda, 6 peligrosos presos palestinos condenados a cadena perpetua por terrorismo han logrado escapar. La salida del túnel se ha encontrado a pocos metros de los muros de esta prisión de máxima seguridad. Es el mayor fallo de seguridad que se recuerda en Israel.
la fuga de los 5 miembros de la yihad islámica y de un conocido cabecilla de la milicia de Al-Fatah ha puesto en alerta al país y ha sacado los colores al gobierno. Bueno, en Palestina los grupos armados que resisten la ocupación son terroristas y sus líderes son cabecillas. Bueno, parece, queridos oyentes, que es bastante evidente la diferencia de lenguaje que cambia por completo la consideración que le damos a cada resistencia en función del país en el que se produce y de quiénes son sus enemigos. Y ojo, porque el término con el que se nombra puede cambiar a lo largo del tiempo. Los que tenéis más edad seguramente os acordaréis que hace 30 años a los muyahidines afganos a los que Estados Unidos armó para combatir a los soviéticos se les llamaba Freedom Fighters, combatientes por la libertad, y ahora sin embargo se les llama terroristas. Veremos si no pasa lo mismo con algunos grupos ucranianos a los que ahora se está armando desde Occidente. Ya veremos lo que pasa. Vamos a ver por último, si os parece, cómo se nombra y cómo se trata en los medios a los refugiados procedentes de las distintas guerras abiertas en el mundo. Titulares sobre niños y niñas refugiadas procedentes de Ucrania. Ayúdame, porfa, Sara. Fijaos, Infobae. El emotivo recibimiento en una escuela de Italia a unos niños refugiados ucranianos en su primer día de clases. Levante, ¿cómo acoger niños refugiados de Ucrania? El Mundo. La Unión Europea alerta del peligro de que los niños refugiados ucranianos caigan en manos de mafias. La Razón. Segovia abre también sus brazos a las familias de refugiados ucranianos. ABC. ¿Cómo se puede acoger a niños de Ucrania en España? Y otro de La Razón. El lunes a clase. Madrid escolariza a los primeros niños refugiados de Ucrania. Es decir, los niños refugiados de Ucrania son llamados niños refugiados de Ucrania. Claro. Ok. Veamos ahora cómo llaman estos mismos medios de comunicación a otros niños refugiados. Quedémonos, por favor, con los dos últimos titulares que hemos leído de ABC y La Razón. Los voy a repetir. ABC. ¿Cómo se puede acoger a niños de Ucrania en España? La Razón. El lunes a clase. Madrid escolariza a los primeros niños refugiados de Ucrania. Bueno, ahora fijaos. ABC. Grupos de menas impulsan la subida del 200% de los atracos en el centro. ABC. Unos 15.000 menas y extutelados podrán acceder a la residencia y permiso de trabajo tras la reforma aprobada. Qué vergüenza, les faltó añadir. ABC. La convivencia con los menas se enquista en Batán. Tenemos miedo a salir. La situación está fuera de control. La Razón. Monasterio pide la repatriación de los menas, que se los manden a casa a la médico y madre y a Anabel Alonso. La Razón. Menas. Temor a un efecto llamada. Vamos, que si vienen de Ucrania son adorables niños refugiados, pero si vienen de Siria, por ejemplo, son peligrosos menas que vienen a robar. Exactamente, y en el caso de los segundos se usan constantemente términos como invasión, avalancha, asalto, que casi nunca se utilizan en referencia a los primeros. Quiero que escuchemos para acabar un momento que sucedió hace unos días en La Hora de la 1, en Televisión Española, lo tuiteó el periodista Moja Guereu, y vamos a escucharlo. Así defendía uno de los colaboradores de este programa de la televisión pública que los refugiados ucranianos y los sirios no son iguales. En la televisión que pagamos todos. Y al intentar establecer paralelismos con otras situaciones cuando en realidad no se pueden hacer, yo creo que no se pueden hacer. Lo vemos con el tema de los refugiados. Estamos viendo los refugiados y lo primero que uno piensa es refugiados sirios. Son todos refugiados, pero la situación no es la misma. Lo que está pasando en Ucrania no es lo mismo que lo que pasa en Siria, o lo que sigue pasando en Siria. En Ucrania, otra cosa es que podamos cuestionar cuál es la acogida de los refugiados por parte de la Unión Europea, pero convendría preguntarse cuál es la expectativa de los refugiados. La expectativa de los refugiados sirios es buscarse la vida fuera de Siria. La expectativa de los refugiados ucranianos probablemente sea volver cuando todo pase, no dejar su país. Claro, es que los ucranianos quieren volver y los sirios se quieren quedar aquí. Bueno, así intentó responder a este experto, entre comillas, entre interrupciones, por cierto, Moja Guereu, que algo sabe de migraciones, de refugiados y de racismo. Yo creo que esa es una generalización muy atrevida la que estás haciendo, ¿no? O sea, porque mucha gente siria, además yo he trabajado, estoy en contacto con refugiados sirios que están aquí, si pudieran a día de hoy volverían a sus casas sirias. Yo no sé si mucha gente siria o poca gente siria. Lo que yo sí sé es que hay un montón de ucranianos, estamos escuchándolos y estamos viéndolos, de ucranianos que van a luchar a su país, pero su idea es quedarse en su país y están saliendo forzados, pero no quieren buscarse la vida fuera. Pero estamos escuchando que su idea es volver. Yo estoy hablando por lo menos de los testimonios que estamos escuchando ahora. Que la idea no es irse y hacer la vida en otro sitio, sino irse durante. Yo creo que eso es esa es una diferencia que no existe. Si tú sales de tu país y tienes que estar unos años fuera... ¿Quién te dice que sea unos años fuera? Si tienes que estar unos años fuera, te tendrás que buscar la vida porque ¿quién te tendrás dice que trabajar, que tiene que ser unos años fuera? Pero mucha gente que huye de Siria y de otros lugares estoy hablando también de Ucrania. ¿Por qué también supones quiere que lo de volver a sus Ucrania casas. va a durar años?
Sí, sí, lo de la derecha, lo de respetar el turno de palabra es una cosa que no les han enseñado en los colegios de pago. Pero atención, no solo los grandes medios están discriminando de forma obscena a los refugiados procedentes de África, sino que encima veíamos a este educadísimo tertuliano todólogo defendiendo abiertamente esa discriminación y encima lo hace queriendo corregir a alguien que además de sufrir el racismo lo ha estudiado y ha escrito sobre él. Efectivamente, de los creadores del mansplaining llega el whitesplaining. ¿Qué es eso del whitesplaining? Pues esto que hemos visto, ¿no? Un señor blanco explicándole a un señor negro que el racismo está en su cabeza, no existe. Bueno, quiero terminar diciendo una cosa, y es que precisamente dentro de un rato, a las 7, hay una concentración en la plaza de Nelson Mandela en Madrid porque se cumplen 4 años de la muerte de Mamen Bay, uno de esos refugiados de segunda, un ciudadano senegalés que tras cruzar 4 países se ganaba la vida como mantero en Madrid y que falleció por un infarto tras un hostigamiento policial. Algunos medios me temo que solo hablarán de esto para intentar criminalizar a sus compañeros. Seguramente en esa concentración de esta tarde será como las concentraciones cayetanas. Habrá muchísima prensa y no habrá ni un solo antidisturbios. Gracias, Manu. Que hemos organizado Europa como un jardín a la francesa, ordenado, regulado, regido por leyes y normas, pero que fuera la jungla crece. Y si no queremos que la jungla invada nuestro jardín, tenemos que invertir no solo en cuidarlo, sino en defenderlo. Conectamos con Kiev, allí está Jairo Vargas. Jairo, buenas tardes, buenos días en América Latina. Vemos detrás de ti un edificio de viviendas, entendemos que atacado, bombardeado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Sí, se ha producido un enorme incendio alrededor de las 4 de la mañana en este bloque de viviendas bastante grande, de 16 o 17 plantas, no está muy claro. No hay confirmación oficial por el momento de lo que ha ocurrido, si ha sido un proyectil o un misil ruso o si han sido fragmentos de metralla de un proyectil ruso que ha sido derribado por la artillería antiaérea ucraniana. Lo cierto es que no hay un boquete, como suele ser característico cuando cae un misil en un edificio, pero lo que sí que se ha producido es un gran incendio en el que hasta ahora se cuentan 4 víctimas mortales y esa es un poco la situación. Los bomberos llevan aquí trabajando gran parte de la noche y toda la mañana, más de 10 horas desde que se originó el fuego y como veis todavía siguen trabajando para buscar más posibles víctimas y apagar los últimos rescoldos. Jairo, sabemos que el alcalde ha decretado a partir de hoy un toque de queda absolutamente estricto. ¿Cabe temer un ataque a gran escala contra la capital de Ucrania? Bueno, es complicado, ¿no? No se puede asegurar algo así, pero obviamente en Kiev han ido aumentando, ¿no? los bombardeos y también en la línea del frente que está en Irpin, en el puente que estamos viendo en la mayoría de las imágenes de las últimas semanas de evacuaciones de personas civiles, pues allí se están dando fuertes enfrentamientos. De hecho, hoy las Fuerzas Armadas de Ucrania, el ejército ucraniano, ha informado hace unas pocas horas de que han contenido una vez más el intento ruso de romper la línea del frente y pasar por ahí a lo que sería ya la capital. Irpin es una especie de ciudad dormitorio, ¿no? Que está a unos 20 kilómetros de la capital. Y ahora mismo estamos en un barrio muy a las afueras de Kiev, pero sigue siendo la ciudad de Kiev, un barrio muy humilde, como el que ayer sí que fue bombardeado por la artillería rusa. Y aquí estamos a unos 18 kilómetros de la línea de fuego, ¿no? Donde se están enfrentando los dos ejércitos en Irpin. Y sí que hemos escuchado durante toda la mañana el ruido de la artillería cada vez más cercana y cada vez más fuerte. El toque de queda va a ser de 2 días, o sea que entendemos que es una medida ante una situación que no pueden prever o que prevén y que no es nada halagüeña para los ciudadanos de Kiev. Jairo, te quiero preguntar por algo que sé que has vivido. Has hablado con familias ucranianas que tienen familia en Rusia y que se producía una situación muy interesante y es que no se creen, aunque son familiares. Como ven canales de televisión completamente distintos, incluso gente que se conoce, que han convivido, digamos, no se creen los unos a los otros lo que se están diciendo porque se informan a través de medios de comunicación completamente diferentes. Háblame de esto. Sí, varias de las personas con las que hemos hablado hoy aquí en este barrio de Kiev nos comentaban, ¿no? Que aparte de la
la catástrofe humanitaria que está generando la guerra, quizá una de sus mayores preocupaciones sea esa, ¿no? Que la desinformación a la que se somete a la ciudadanía rusa pues funciona como una maquinaria muy bien engrasada, ¿no? Nos comentaban que los amigos, los familiares que tienen en Rusia, incluso ciudadanos rusos de origen ucraniano o que tienen familiares aquí, pues con quien mantenían conversaciones o una relación cordial o incluso cercana, ¿no? Desde que se invadió el país, desde que Putin invadió el país el pasado 24 de febrero, pues han perdido la relación y es por eso, ¿no? Porque ellos les envían vídeos a los rusos, ¿no? Para que sepan lo que está ocurriendo aquí, para que vean imágenes como esta que no se ven en la televisión rusa y bueno, pues ellos les dicen que es propaganda y propaganda del gobierno ucraniano y que no se lo creen, ¿no? Que aquí las fuerzas de Putin están para proteger, incluso para liberar el país y bueno, pues se produce una gran frustración, una gran tristeza y enfrentamiento entre las familias. Pero bueno, la censura en los medios informativos rusos ayer quedó muy patente, ¿no? Cuando una propia trabajadora de una cadena de televisión irrumpió por detrás en medio de un informativo con una pancarta, ¿no? En la que pedía el final de la guerra y pedía a los ciudadanos que no confiaran en la televisión, que solo contaba mentiras. La guerra siempre tiene frentes mediáticos. Muchísimas gracias por la información, Jairo, y cuídate mucho, por favor. Gracias, así lo haremos, Pablo. Nos acompaña Xavier Aldecoa. Xavier Aldecoa ha sido corresponsal de La Vanguardia en África. Muchísimas gracias por atendernos, Xavier. Toda la información mediática en este momento está centrada en Ucrania, pero te quería preguntar por conflictos que están fuera de foco en el continente africano y que están actualmente activos. ¿Qué conflictos hay y de los que apenas se habla en los medios de comunicación? Bueno, yo me fijaría son varios, pero sobre todo en el Sahel, por ejemplo, donde el avance de grupos yihadistas vinculados a Al-Qaeda o al Estado Islámico avanza de una manera preocupante. El Sahel es Mali, es Níger, es sobre todo Burkina Faso, pero también en la zona del lago Chad, donde actúa Boko Haram. Ahí esa zona engloba varios países, Camerún, Nigeria, Níger y Chad. Y luego también otros focos en Somalia, República Centroafricana, Sudán del Sur, que también tiene sus conflictos, o por ejemplo también el este de República Democrática del Congo, y otra zona preocupante también en el norte de Mozambique, donde de nuevo el yihadismo, que era algo que no habíamos visto en los últimos años, también avanza. Así que varios focos en los que hay informaciones preocupantes. Yo sobre todo me fijaría en Sahel y algunas olvidadas como República Centroafricana. Te quiero preguntar por eso, por la República Centroafricana. Es decir, ¿hay cifras de muertos, de refugiados, de violaciones de derechos humanos? Porque de eso nos está hablando aquí. ¿Qué está ocurriendo allí? República Centroafricana probablemente es el conflicto, la guerra más olvidada del mundo. Yo cuando estuve allí la última vez, es un conflicto, esta sería la segunda guerra civil centroafricana, en el que hay varias milicias del norte Séléka que bajaron hacia la capital y ahí se convirtió en un conflicto entre milicias con mercenarios de Sudán, de Chad y musulmanas contra milicias antibalaka de defensa, decían cristianas que defendían o defendían de las agresiones, y eso acabó en un hilo de violencia brutal. Yo recuerdo estar allí, en República Centroafricana, en Buka, una ciudad de 27.000 personas, que se había convertido en algo fantasma. O sea, solo habían 100 familias musulmanas a un lado de la ciudad y 3.000 personas en el patio de una iglesia. Si salían de ese patio de la iglesia, las mataban. Y recuerdo que había ahí una monja italiana que me decía que ella llevaba mucho tiempo allí viviendo y se había acostumbrado al olvido. O sea, no había absolutamente nadie que se fijara. Yo recuerdo ir llamando a medios de comunicación, más allá del de La Vanguardia, donde soy corresponsal, y no me hacía caso nadie. Allí había matanzas diarias y no me hacía caso nadie. Y eso se ha perpetuado. O sea, sigue habiendo el mismo conflicto, las mismas muertes. Además, decías a las cifras, en República Centroafricana se mata mucho, pero no se cuenta ni siquiera cuánto. Y sí que hay cada vez más presencia extranjera, Francia, Rusia y otros actores políticos africanos que luchan por los minerales de la zona, que es una zona muy rica. O sea, esto que dices nos parece muy interesante. Los compañeros que están en Ucrania, a pesar de que muchos de ellos trabajan en unas condiciones de precariedad escandalosa, pero sí nos dicen pues bueno, que en los últimos días les sobran las conexiones y las peticiones de medios de comunicación para hablar de lo que está ocurriendo allí. ¿Tú has tenido la sensación, estando en África,
que había un enorme desinterés por parte de los medios de comunicación europeos o de eso que se llama Occidente en los conflictos que se estaban dando en África. Es decir, te pedían muchas conexiones, te pedían muchos artículos, te pedían información sobre lo que estabais viendo allí. Había desinterés y hay desinterés, me lo pondría en presente porque así ocurre. Quizá en Europa hay medios franceses que se ocupan más de lo que fueron sus colonias y los británicos más en sus colonias británicas, pero lo demás es todo un vacío. Yo llevo más de 20 años cubriendo África y es una lucha constante. Es una lucha que ya sabía antes de venir, por supuesto, pero que implica tener que intentar alzar todo el rato la mano para poder explicarlo, y cuando ocurre algo que centra la atención internacional, en este caso Ucrania, lógicamente está justificado saber y explicar lo que está ocurriendo, pero eso significa un olvido de varios meses y años en el continente africano. Lo que está pasando, por ejemplo, en Sahel, que nos afecta de una manera directa, nos va a afectar de una manera directa en España, porque cómo está avanzando el yihadismo es algo brutal. O sea, yo recuerdo hace 20 años estar en zonas, en Tombuctú, en el norte de Mali, en Mopti, donde se podía trabajar sin ningún problema. La gente, las mujeres vestían sus vestidos normales, se podía hablar, y ahora es una zona imposible, donde las mujeres tienen que ir tapadas, no pueden estudiar, o está prohibido algo como ver partidos de fútbol bajo pena de muerte, ¿no? Entonces ese avance que sufre sobre todo la población local está haciendo aumentar el yihadismo, y eso es un peligro que nos afecta a todos. Xavier, muchísimas gracias por atendernos. Hasta pronto. Un abrazo. Conectamos con Senegal, donde nos acompaña María Rodríguez, es corresponsal de la agencia EFE, pero ha trabajado como freelance muchos años en el Sahel. Una pregunta sobre algo que seguramente mucha gente en España y en América Latina no sabe. En el conflicto del Sahel hay muertos, hay refugiados, hay violaciones de derechos humanos, hay destrucción de ciudades o no. Sí, o sea, el conflicto en el Sahel, ¿vale? Bueno, es una crisis con un montón de aristas, y no solo tiene a los refugiados, también tiene a los desplazados internos, tiene a los migrantes. O sea, hay gente que llega a España que procede de algunos de los países que están con este conflicto, que bueno, son muchos conflictos, le llamamos conflicto un poco para generalizar y que se entienda, pero son muchos conflictos, tiene muchas aristas. Tenemos una crisis climática también que se refleja mucho porque está cerca del Sáhara. O sea, tenemos muchísimos problemas en esta zona del planeta. María, ¿hay participación de países occidentales en la guerra del Sahel? Bueno, bueno, vamos a explicarlo un poco, porque o sea, cuando estamos hablando del Sahel estamos hablando de Mali, estamos hablando de Burkina Faso, estamos hablando de Chad, estamos hablando de Níger, y sí que desde que se inició el conflicto en 2012 en Mali con la reivindicación independentista de los tuareg, ¿no? Luego se unió, voy a intentarlo resumirlo mucho para que vayamos rápido, ¿no? Pero se une también con los yihadistas. Y en ese momento entra Francia con la Operación Serval, que más tarde se convierte en la Operación Barkhane. Hasta hace unos meses estaba la Operación Barkhane allí, y Francia, también estaba la Unión Europea formando a los militares en Mali, en Níger, y entonces, o sea, sí que podemos decir que están los países. Lo que no sé a dónde quieres llegar con la pregunta, por si puedo enfocártela mejor. Sí, o sea, es básicamente cómo es posible que haya un conflicto con unas características de catástrofe humanitaria brutal, en el que hay participación de fuerzas militares de Europa. También ha habido y hay soldados españoles en la región, y que sin embargo esto sea algo prácticamente invisibilizado en buena parte de los medios de comunicación. Es muy difícil encontrar una escaleta de un telediario en la que se hable de este conflicto, en la que le pongamos cara y ojos y boca y piel a las víctimas infantiles del conflicto, a los refugiados. Lo que tratamos de preguntarnos es cómo puede ser que conflictos en los que hay
una participación y una enorme responsabilidad también de potencias supuestamente democráticas tengan tan escasísima atención informativa en nuestro país y seguramente si preguntáramos a cualquier ciudadano por la calle qué sabe usted del conflicto del Sahel, pues se quedaría a cuadros. Bueno, para mí es muy importante diferenciar la parte política, ¿no? Yo creo que España en el Sahel sí que está presente. En el caso de Mali, aunque ahora con el golpe de Estado que hubo les pidieron que hicieran las maletas, ¿no? Pero yo creo que a nivel político sí que hay un interés, pero a nivel de medios, o sea, yo creo que hay que tener presente que los medios de comunicación y los jefes de redacción son ciudadanos también, ¿no? Y si no se tiene la cultura de estar interesado por el continente africano, no vas a incluirlo en la escaleta. Yo como corresponsal de la agencia EFE cuento esta zona, yo y mis compañeros en la delegación de Nairobi, y damos todo, o sea, damos todo lo relevante en la zona, pero no salen los medios. O sea, nosotros sí lo estamos contando y nosotros tenemos unos clientes que suelen ser todos los medios de comunicación españoles y los medios de América Latina y no lo dan. O sea, ellos tienen la información, pero no lo dan. Entonces, O sea, os llaman, por ejemplo, para hacer duplex y conexiones por televisión, porque, por ejemplo, los compañeros que están en Kiev o están en territorio ucraniano, trabajando en condiciones de enorme precariedad muchas veces y con muchas dificultades, pero nos contaban, o sea, que tienen a veces hasta 15 solicitudes de conexiones televisivas al día. ¿A vosotros eso os pasa? Es decir, hay televisiones que dicen, queremos que nos cuentes sobre el terreno, que nos cuentes historias de violaciones de derechos humanos, de lo que se está viendo allí, de refugiados, de desplazamiento de la población, o esto es enormemente excepcional? No, con el continente africano es muy difícil que pase. A mí sí que me ha pasado que cuando se reinició la ruta migratoria en el Atlántico, en el año 2020, creo ya, con la crisis esta del coronavirus, estoy un poco perdida a nivel de tiempo, pero cuando se inició esa crisis sí que medios a nivel independiente, no a través de EFE, sí que me dijeron, nos interesa que se cuente lo que está pasando con la migración, ¿no? Pero porque es un tema que interesa en España. Pero si no, es verdad que no interesan los conflictos en África, pero hay que tener presente que no interesa porque vemos a África como un país que siempre, como un continente, perdón, que siempre sufre. Y eso tenemos que tenerlo presente a la hora de por qué no se cubre como debería cubrirse, porque una cosa es el ideal. A mí me gustaría que se hablara mucho más de Burkina Faso y lo que está sucediendo ahora, de Mali, de la República Centroafricana, aunque no sea el Sahel, pero que también tiene ahí un conflicto enquistado. Y luego, por otro lado, es importante que hablemos de eso, que son conflictos que tienen ya mucho tiempo, ¿no? Y al final, la actualidad informativa va a lo último que sucede, ¿no? Suena muy feo, ¿no? Pero a la moda, ¿no? Ahora, ¿cuál es la moda? Que no quiero con eso ser fría al hablar, ¿no? Pero ahora es Ucrania. Pero Ucrania ahora mismo tiene un valor muy importante, está a las puertas de Europa, o sea, tenemos que tener en cuenta la parte geográfica también, ¿no? África, aunque esté cerca, la vemos muy lejos. No solo a nivel geográfico, aunque está más cerca, esta zona está más cerca de España que Rusia, pero o sea, también cómo se ve a nivel cultural, ¿no? La cercanía que vemos con un ucraniano que es blanco, que podría podríamos, si hablar español perfectamente, podríamos pensar que es español, pero con un africano, ya solo por el color de la piel, nos alejamos a nivel, lo deshumanizamos, ¿no? Algo que, bueno, como sociedad a nivel no solo española, sino europea, mundial, todavía es algo que tenemos que trabajar. María Rodríguez, corresponsal en Senegal para la agencia EFE, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. Hasta luego. Conectamos con Haití, allí está Orlando Berria, muchísimas gracias por atender a la base. ¿Qué se están perdiendo las sociedades occidentales de lo que está ocurriendo en Haití? Hola, Pablo. Pues bueno, bastante información, ¿no? En Haití pasan bastantes cosas, hay una guerra bastante, se puede llamar guerra, ¿no? Ahí van las armadas, hay muchísimas armas ilegales, se estima que hay más de 500.000 de armas ilegales de alto calibre y bueno, y las pandillas las están usando, ¿no? Entonces, pues está ocurriendo esto, pero vemos que el mundo nos interesa, ¿no?
Los que trabajáis allí, ¿tenéis dificultades para lograr que vuestras informaciones generen interés en televisiones, en radios, en periódicos de Europa, de Estados Unidos, de América Latina? Digamos, porque hablamos de una verdadera catástrofe humanitaria en Haití. ¿Esa información interesa? Interesa cuando la tragedia es bastante grande, ¿no? No sé, el año pasado fue el terremoto en agosto, o el magnicidio en julio, y un mes después fue este terremoto en el sur de Haití, y ahí llama la atención, ¿no? Pero dura pocos días, o sea, pasa una semana y ya la gente se olvida de Haití, el interés baja muchísimo. Entonces, cuando estamos haciendo cobertura, bueno, tenemos que ver por dónde guiar el tema para seguir un poco más, para que siga el interés, pero se pierde el interés definitivamente, o sea, el Occidente no, bueno, a otros lados no le importa la noticia de Haití, definitivamente. O sea, solo durante un momento. ¿Cómo calificarías la situación humanitaria en Haití? Ahora mismo bastante desastrosa. El hambre va en aumento, la seguridad ha empeorado muchísimo. O sea, yo estoy cubriendo Haití desde hace 18 años. Ahora vivo en Santo Domingo, pero voy regularmente a Haití. Y estos últimos años, especialmente con todo el periodo del gobierno de Moïse, empeoró muchísimo la situación. Las pandillas tomaron el control absoluto de muchas zonas por donde se podía circular antes. Ahora ya no puedes andar. Yo me muevo en motocicleta siempre en Puerto Príncipe. Y cada vez peor, o sea, los secuestros ya no sabes, pues, das vuelta a la calle y no sabes en qué momento te puede tocar, ¿no? El año pasado hubieron más de 1000 secuestros. Estamos hablando de, o sea, habían días en que había 6 o 8 secuestros por día. Entonces, ha empeorado muchísimo la situación en Haití. Orlando Berria, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. Vale, muchas gracias, Pablo. Gracias. Bueno, estamos ya en mesa de análisis. Aquí la experta eres tú, Esther. ¿Qué tienes que decir ante esta jerarquización tan evidente de los temas de interés, independientemente del nivel de catástrofe humanitaria, del número de refugiados, del número de muertos? Bueno, pues esto es un problema que tenemos en general, ¿no? Con la cercanía y la lejanía de los conflictos, los que te tocan más y los que te tocan menos. Y esto se mide también en términos geográficos. Para nosotros, aquí en España, en este momento, para nosotras, pues resulta que Ucrania nos asusta, porque es una guerra que se ha construido, que se está montando en Europa y nos genera incertidumbres y nos genera miedos. Entonces, pues bueno, pues se activa todo el poder mediático de todos los lados para bombardearnos con la información que corresponda, de un lado o de otro. Y digo de un lado o de otro porque ya hemos visto, Jairo nos ha contado cómo en el otro lado de la guerra, en Rusia, se cuentan otras cosas. Yo creo que el factor geográfico cuenta mucho a la hora de que los ciudadanos y los medios apuesten por ciertos conflictos. Estoy segura, es cierto lo que ha dicho Orlando, que Haití no importa en absoluto aquí, pero en República Dominicana los medios dominicanos sí se llenan de información relativa a Haití por una cuestión de cercanía, de frontera y de por qué les afectan las oleadas de refugiados que pasan desde Haití a la República Dominicana o incluso llegan hasta Brasil, recorren toda América del Sur para llegar al Darién, cruzan Centroamérica y terminan en Estados Unidos. Es un drama lo del refugio de haitianos en América Latina y allí sí se cuenta porque les afecta en sus vidas diarias. Esto por un lado, pero también es verdad que hay conflictos, a estos 20 conflictos que ha relatado Sara, pues ahí están los grandes conflictos de alta intensidad. Creo que hay muchísimos de baja intensidad y ahí está el problema. Ahí está el gran problema de cómo los medios no acuden o se cansan o consideran que las audiencias ya no les interesan. Si sumáramos todos los conflictos de baja intensidad que hay en el mundo, podríamos llegar a más de 60. Y yo voy a citar solo algunos que no has citado tú, y que siguen activos. Estamos hablando de Filipinas, un gran conflicto histórico de 50 años en el sur de Filipinas, en Mindanao, Cachemira, nadie ya habla de Cachemira, Haití, como ha recordado Orlando,
el Sáhara, por supuesto, Palestina, que tienen picos de acuerdo a cuáles son nuestros intereses específicos en aquellas regiones, y por supuesto Colombia. En Colombia estamos hablando de un conflicto histórico de casi 60 años, en el que el domingo pasado se celebraron elecciones y parece un país perfecto, un país de cuento, porque ya se han encargado algunos presidentes en el pasado de incluso ignorar el conflicto, anunciar que aquí no hay conflicto. Entonces, digamos que todos esos mensajes calan en las audiencias y le vas quitando importancia y relevancia a hechos muy graves. Sí, yo quería comentar, o sea, ahí estabais comentando que existe una jerarquización del interés que tienen los conflictos en función de la geografía, también en función de la intensidad o no del conflicto, como estabas diciendo, y también creo que existe dentro de los conflictos invisibilizados también víctimas invisibilizadas, y en este caso también en muchos casos son las mujeres. Tú has sido corresponsal en conflictos en Indonesia, has dicho en Colombia también, ¿no? Y en Filipinas, y te quería preguntar precisamente desde tu experiencia como corresponsal las historias o cómo están viviendo las mujeres las consecuencias de las guerras. Bueno, las mujeres no solamente se les invisibiliza, sino que además es que son víctimas directas, pero con un mayor grado, porque se convierten en armas de la propia guerra. No hay país en el que haya una guerra o un conflicto armado en el que las mujeres no sean las peor paradas en términos de que se utilizan, ponen los cuerpos. Ellas son violadas, son vejadas, tienen que huir, cargar con la familia, con los hijos. El desplazamiento interno y externo es muy duro, muy difícil, muy dramático, y ellas son las que terminan cargando con todas esas consecuencias de la guerra. A veces los hombres o están combatiendo, o están muertos, o están desaparecidos, y ellas son las que quedan vivas, y quedan vivas hasta el punto, yo he sido testigo y he visto cómo además se han ido recopilando información en el caso de Colombia, pero también lo he visto en Filipinas y en otros lugares, cómo después de que los hombres sean muertos, incluso decapitados, los paramilitares decapitando cabezas y jugando al fútbol en canchas de fútbol con las cabezas de las víctimas, las mujeres mirándolo, y luego han sido violadas por esos victimarios. La mujer siempre se lleva la peor parte de los conflictos, y no voy a decir que por ello no sufran los hombres. Las guerras son masculinas. Quienes montan las guerras, quienes las declaran y quienes las ponen en marcha son los hombres. Las mujeres, en términos generales, son las que se quedan viviendo las consecuencias de esas guerras masculinas, y esto es una dinámica muy general en el mundo. Manu. Fijaos, yo creo que no solo no se habla jamás de todas estas guerras, sino que cuando se habla nunca se dice nada de las causas de esas guerras. ¿No? Parece que se matan porque sí. De hecho, siguiendo en clave un poco de análisis de medios, hay un término que se usa mucho en la prensa y en la televisión para referirse a ciertas guerras y conflictos, que es conflictos endémicos, se dice, conflictos endémicos. Es decir, como si en España lo típico es la tortilla de patata y en Sudán lo típico es matarse en la guerra, claro. Y nunca se dice nada de los intereses que hay detrás de esas guerras. Es decir, ¿por qué Occidente apoya a Arabia Saudí para que borre a Yemen del mapa? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas de la guerra en Sudán del Sur? ¿Qué recursos naturales tienen esos territorios? ¿Y quién los quiere, ¿no? Esos recursos? Porque detrás de muchas de estas guerras, al final, siempre está el interés de potencias por el control de los recursos naturales. Y yo creo que esto es muy importante, porque se suele decir que estamos en una nueva fase del capitalismo, ¿no? Que está definido por su financiarización, donde la economía real productiva, digamos, que ha perdido importancia en favor de la especulación bursátil y de los bienes, digamos, inmateriales, ¿no? Y es verdad, pero al final la clave de la geopolítica sigue siendo muchas veces el control de los recursos naturales y de las materias primas, de los recursos mineros, de los recursos agrícolas, pesqueros, de la propia mano de obra barata, ¿no? En muchos de esos países. Y sin embargo, pues toda esa información está totalmente ausente de los medios de comunicación, incluso cuando se habla de esas guerras y se nombra, pero jamás se dice nada de las causas. De hecho, de la propia guerra en Ucrania es difícil encontrar en los medios de comunicación estos días explicaciones de las causas profundas de ese conflicto, ¿no? Y de cómo se ha llegado hasta aquí, pues no digamos ya cuando hablamos de otras guerras como las que se han mencionado a lo largo del programa. O sea, yo creo que tiene sentido, y con esto acabo, algo que decía Esther, ¿no? De
ciertas causas que hacen que haya un mayor interés mediático, por ejemplo, desde España hacia lo que sucede en Ucrania, ¿no? Pues está en Europa, tiene un impacto mayor, por ejemplo, en los precios de los bienes en Europa, ¿no? Pero yo creo que los niveles de hipocresía que estamos viendo en los medios respecto a otros conflictos es insostenible en términos casi morales, diría, y es clave en términos de batalla cultural denunciarlos y combatirlos desde la izquierda. O sea, sobre todo ahí, o sea, no sé qué pensaréis vosotros, hay un elemento muy interesante, y es que cuando se producen conflictos bélicos, la verdad es extremadamente incómoda. E incluso quien en contextos, digamos, de menos tensión y más normalidad se atreve a decir determinadas cosas, y esto en el periodismo lo estamos viendo, cuando hay un contexto de guerra, decir la verdad es tan radical, decir las verdades de las claves de un conflicto, de los orígenes, que hay incluso un cierto elemento de autocensura. Bueno, vamos a colocarnos todos en los marcos de la propaganda porque cualquiera se atreve a hablar en este contexto de determinadas cosas. En Rusia, de manera muy clara, están persiguiendo periodistas y lo que estamos viendo en las informaciones que llegan de los medios de comunicación, pero es que incluso, yo lo vivo en algunas tertulias de las que voy, lo que hace algunas semanas podían ser análisis geopolíticos de profundidad, ahora cada vez hay menos que se atreven a hacerlo y digamos que encuentran la zona de confort en lo que repiten los que mandan, a pesar de que es evidente que lo que están diciendo los que mandan no lo sostiene un análisis mínimamente riguroso, y la propaganda sustituye a la información. En este programa lo hemos dicho, o sea, el escándalo de que Vicente Vallés pintara de morado los avances del ejército ruso, que tengan la desvergüenza periodistas de la derecha que han estado defendiendo a Putin hasta hace nada, es decir, no, Putin es comunista, Putin es de izquierdas, Unidas Podemos apoya a Putin, es decir, la guerra es un contexto que desnuda hasta tal punto la verdad sobre muchos poderes y la verdad sobre el poder mediático, que también tiene que ser algo que a los que desde una trinchera muy pequeñita queremos seguir defendiendo el rigor y defender los datos y explicar las causas complejas de los productos, de los conflictos, para que mucha gente entienda qué es lo que está ocurriendo. Bueno, sí, en verdad es que la verdad es también tan relativa, ¿no? Porque cada uno finalmente decide defender su propia verdad, decide defenderla de forma premeditada, ¿no? Y lo digo pues con un poco de ironía, porque lo que está claro, yo creo, y por ahí voy a hacer una lanza por el periodismo internacional y por la necesidad de estar en los lugares, es que no hay nada mejor que contar lo que ves. Y yo al menos así es como me he planteado la vida. No hay nada que te puedan negar si tú no lo has visto. Entonces yo puedo afirmar hoy día muchas cosas con mucha vehemencia porque lo he visto. Entonces, y me da igual la derecha, me da igual la izquierda, me da igual una cosa, me da igual otra. Yo vi esto y sé que esto ocurrió de una manera determinada. Tenemos este problema de la desinformación, por ahí además Julián entra en este programa en un rato y de esto también sabe mucho, y nos pone en unas situaciones en las que ¿dónde está la disputa? Tienes razón, yo estoy estos días intentando hablar con algunos expertos sobre algunos asuntos relativos a Ucrania muy importantes, que saben mucho y tienen mucho conocimiento, que han desistido, ya no les apetece salir en medios. Y eso es muy triste. Y yo aquí de pronto digo, pues es que tenemos que cada uno aportar el conocimiento, porque como bien decías, el presente solo lo vamos a entender si conocemos el pasado. Esto es una cosa que me harto de decirla siempre a los equipos con los que trabajo, pero también a los estudiantes cuando he ido a la universidad. Y si uno no intenta enlazar lo que son los eslabones de la cadena histórica, nunca vamos a entender por qué llegamos a algo así. Por poner un ejemplo, si me permitís, el conflicto de Filipinas, del sur de Filipinas, de Mindanao, que lo viví durante 5 años. A finales del siglo XIX, el 90% de la población de la gran región de Mindanao, el 90% era musulmana. A principios del siglo XXI, la población musulmana se había reducido al 15%. O sea, ahí hay una política masiva, histórica e intensiva de colonización para apropiarse de la tierra, que luego llegan los atentados del 11 de septiembre y se genera
toda una historia que da la vuelta al mundo de que los de Abu Sayyaf y el Frente Moro y tal son los terroristas que están detrás, que se entrenaron en Afganistán, y se crea toda una nube en torno a las causas objetivas de la guerra. Y eso es lo que hay que, de alguna manera, poner sobre la mesa, encontrar siempre cuáles son las causas objetivas de la guerra. Y se tienen. Hay muchos académicos en este mundo estudiando estas cosas. Lo que pasa es que sale poco en los medios de comunicación. Muchísimas gracias, Esther. Anunciabas la presencia de Julián Macías, así que vamos a enterarnos de qué nos tiene que decir. Mete la cabecera de Dato Mata Relato, Lolo. Dato Mata Relato, con Julián Macías. Bueno, ayer Manu Levín nos recordaba una viñeta que mandaron a uno de nuestros correos. En la viñeta aparece un señor viendo la televisión y su hija le dice: papá, la televisión te está mintiendo. Y dice: ¿cómo me va a estar mintiendo la televisión si dice lo que yo pienso? Bueno, pues para matar los relatos, aquí tenemos al cazador de bulos, Julián Macías. Buenas tardes, buenos días en América Latina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy voy a hablar del tratamiento mediático que se hace en España de diferentes tipos de conflictos en función de a quién perjudique o quiénes sean los protagonistas, ¿no? Empezando por la propia guerra en Ucrania, que empezó hace 8 años en la zona de Donbass, donde ha habido evacuados más de 2 millones de personas y ha habido 14.000 muertos, muchos de ellos civiles a manos de grupos neonazis ucranianos, pero sobre los que apenas se ha hecho cobertura, ¿no? Incluso se han usado imágenes del Donbass para documentar la guerra actual en Ucrania, como la despedida de un padre con su hija como si fueran consecuencias de la invasión rusa, o el uso de videojuegos, explosiones en otros países, etcétera. Bueno, también hay que recordar cómo los medios de comunicación, en connivencia con políticos, nos preparan para ir a la guerra a través de mentiras, como hizo Aznar con las armas de destrucción masiva para justificar la invasión de Irak. Algo por lo que jamás Aznar ha pedido perdón. O sea, se mintió en este país a toda la ciudadanía afirmando que existían pruebas de la existencia de unas armas de destrucción masiva que luego no existían. Y este señor está libre en la calle. Hasta hace nada decía que Putin era una persona a la que admiraba y que eran grandes amigos, y ahora no se sabe muy bien qué nos está contando. Sí, no solo eso. De hecho, le gustó el hecho de mentir masivamente, y poco después volvió a mentir a todos los españoles sobre los atentados del 11M, que han sido los más graves en suelo europeo, con 193 víctimas mortales. Y en este caso, aún sabiendo que los explosivos no eran titadine por el análisis de los TEDA y la Renault Kangoo que se encontró al mediodía del mismo día 11 con explosivos goma 2 y cintas con versos del Corán, el gobierno no solo insistió en la autoría de ETA, sino que el propio Aznar llamó a los principales medios de comunicación españoles e internacionales para asegurar que era ETA sin ninguna duda y sin ninguna prueba que así lo confirmase. De hecho, El País incluso llegó a cambiar el titular por esta llamada, ¿no? También forzaron a la ONU que hiciera un comunicado contra ETA con un escrito que se envió a las 5:30 de la tarde, y al día siguiente usaron la manifestación masiva, que ha sido la más grande en España, con más de 11 millones de personas, con una pancarta muy politizada donde ponía, entre otras cosas, con la Constitución, que un poco hacía hincapié en esta guerra contra el independentismo vasco y contra ETA. Incluso los amigos de Aznar, Tony Blair y Bush, que le acompañaron en el trío de las Azores en lo de las armas de destrucción masiva de Irak, participaron en los informativos de televisión española para apoyar al gobierno de Aznar. Incluso se llegó a cambiar la parrilla de televisión española y de Telemadrid el día de reflexión con el documental Muerte en febrero. En fin, fue todo un despropósito de mentiras que también de esta salió totalmente impune. Bueno, y estas mentiras se puede decir que provocaron incluso muertes, ¿verdad? Sí. Así es, al menos hubo 3 muertes relacionadas de manera directa o indirecta con las mentiras lanzadas desde el gobierno de Aznar y varios medios que la acompañaron. Y precisamente ayer estuvo en Pandemia Digital Víctor San Pedro, que recoge en su libro 13M, Multitudes Online, estas 3 víctimas de las que nadie se acuerda. El primero fue el panadero Ángel Berrueta, que fue asesinado a tiros por un policía y puñaladas de su hijo por no haber puesto un cartel contra ETA por los atentados del 11M.
Al día siguiente, Conchi Sanchís murió de un infarto en una manifestación de apoyo precisamente al asesinato de Ángel Berrueta, y tras una carga policial, bueno, pues sufrió este infarto y la muerte. Y otra víctima, unos meses después, fue la esposa, la mujer del comisario de Vallecas, que se suicidó tras la terrible campaña de acoso que recibió su marido, al que tildaban de terrorista y de colaborador de ETA y de los asesinos del 11M. Y hay que recordar que este tipo de acoso mediático se alargaron en el tiempo por lo que llamaron las teorías de conspiración, y que fueron alimentadas principalmente por el grupo de los peones negros, que era algo así como la precuela de los Juanos de Trump, pero en España, donde estaba, entre otros, Girauta. Y también, bueno, pues fue alimentada por periodistas como Pedro J. Ramírez y Jiménez Los Santos, desde El Mundo y la COPE, pero también desde Libertad Digital. Y hay que recordar que el tesorero del Partido Popular, Bárcenas, llegó a afirmar que el PP compró 140.000 euros de acciones de este medio porque era afín a la teoría de que era ETA quien estaba detrás de los atentados del 11M. O sea, esto que nos cuentas es impresionante y no hay que olvidarlo, porque es una barbaridad lo que se hizo en este país con las mentiras del Partido Popular, pero te quería preguntar por otro tipo de conflictos donde la cobertura de los medios españoles haya variado por completo en función de quiénes eran los protagonistas. Sí, precisamente lo estabais comentando algunos de estos casos, y claramente hay un sesgo ideológico en las coberturas de conflictos y manifestaciones, por ejemplo, contra gobiernos en América Latina, y mientras en estas manifestaciones que hubo en varios países con millones de personas, incluso centenares de muertos, miles de personas heridas, centenares de mujeres violadas, en países como Chile, Colombia, Ecuador o Perú, que eran contra gobiernos de derecha, apenas se hizo cobertura en España, pero hace poco tuvimos un mes monográfico en varias televisiones hablando de la represión brutal en Cuba, donde no hubo ninguna manifestación que hubiera más de 1.000 personas y no hubo ni un solo herido entre los manifestantes, por lo menos heridos de bala, y para hacer esta cobertura incluso se pusieron imágenes falsas de otros países, como la celebración de la Copa América en el Obelisco de Buenos Aires o las manifestaciones que hubo en Cuba a favor del gobierno como si fueran en contra. Pero lo más grave, bajo mi punto de vista, fue el silenciamiento del golpe de Estado en Bolivia, donde hubo presencia española, en este caso por parte de Vox y de Oki Diario, que viajaron conjunto. Incluso Vox participó en una rueda de prensa del gobierno golpista, y Oki Diario, digamos, mantuvo a una persona que fue Alejandro Entrambasaguas durante todo el golpe, y fueron de la mano de Arturo Murillo, que es uno de los firmantes de la Carta de Madrid de Vox y que fue detenido hace unos meses en Estados Unidos por soborno y blanqueamiento de dinero en la compra de armas, y que además fue el firmante con la empresa Celes Strategies para la creación de miles de cuentas falsas en redes que apoyaron el golpe. Cuéntanos más en concreto las vinculaciones del tabloide de Inda con el golpe de Estado en Bolivia. Pues mira, la verdad es que concretamente, bueno, Oki Diario, la cobertura que hizo, creando noticias falsas, aprovechando la coyuntura que le daba el apoyo del golpe, precisamente hace poco nos visitó Lorgia Fuentes a Pandemia Digital, que fue una víctima de la dictadura, pero también de Oki Diario y de Alejandro Entrambasaguas, y nos contó cómo, digamos, él se pasó a ser la amante de Carlos Romero, que era un ministro de Evo Morales, de haberse beneficiado contratos millonarios a través de la empresa Camse, cuando en realidad no tiene ningún tipo de relación con este señor, no hay ni siquiera una imagen de los dos juntos, y no ha trabajado en esta empresa, como se certificó durante el juicio, nunca ha trabajado. Pero Entrambasaguas también difundió una noticia falsa en la cual acusaban de que tanto Lorgia Fuentes como su marido se drogaban delante de su hijo, lo que derivó en una petición del propio Entrambasaguas y de instituciones de quitarle la custodia a su hijo de 6 años, y que fue acompañada también por el acoso del propio Entrambasaguas y de la denunciante en el colegio del menor. Lo terrible de todo esto es que Entrambasaguas presentó la denuncia sin ningún tipo de prueba y Lorgia fue detenida. Fue torturada por la dictadura de Áñez con descargas eléctricas, sufrió un derrame cerebral y durante los 106 días que estuvo en el hospital estuvo encadenada a la cama. Y algo terrible, pero lo increíble de todo esto es que Oki Diario, que fue participante en estas aberraciones, a día de hoy sigue siendo el medio con mayor presencia en nuestras televisiones. Y esto pues habla bastante mal de nuestro país, de nuestros medios. No te calles nunca, Julián, y cuídate mucho. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Bueno, llegamos al final de este programa. Es el momento de la canción. Si estáis siguiendo el programa por YouTube, ya sabéis que la canción aquí no la vais a escuchar por un tema de derechos, pero sí la podéis escuchar tanto en iVoox como en Spotify. Terminamos con un tema de Los Chicos del Maíz que habla de balas, fronteras e hipocresía. Mete la canción, Lolo. Hasta mañana.